Una premisa a tener en cuenta es que Leon nunca le va a ser fiel a su pareja. Bueno, de buenas a primeras, él ya tiene dos parejas, así que la palabra fidelidad no cabe muy bien en él. Pero a lo que me quiero referir es que él no le va a ser fiel a las dos mujeres que dejó atrás en el reino. No le bastó, y por circunstancias del guión y la trama, pudo conocer a otra mujer increíble, que en belleza no tiene nada de qué avergonzarse en contra de las otras dos, y en personalidad es mucho mejor que ambas. Diría que es mejor mujer que las dos esposas que lo están esperando en la casa. Espíritu, determinación, valor y sobre todo, una actitud que congenia muy bien con la personalidad de Leon, haciéndola en la mejor esposa posible. Si quieres saber cómo es que el destino y el libreto los unieron para que pudieran conocerse y afrontar estas dificultades que lo esperarían en la República de Alcer, por favor, acompáñame. Este video relata los acontecimientos sucedidos después del anime, aunque he de advertirte que vamos en el volumen 4. Ya he hablado acerca del volumen 3 en otra lista de reproducción, te la dejaré aquí recomendada en los videos recomendados, por si te interesa, y este es más o menos como el tercer video de la parte 4, también te lo dejo recomendado por si te animas a verlos, y si también, valga la redundancia, te animas a leer la novela junto a mí, sería fantástico y habría cumplido mi cometido de hacer estos videos. Y nada, déjame empezar a comentarte cómo es que el destino trabaja. En alguna oportunidad, de entre el viaje del reino a la república, Leon habló con María y esta le explicó los acontecimientos que sucederían en la secuela del juego Otome. Resulta de que en esta historia existirían 7 casas de nobles que dominarían sobre la República de Alcer. No obstante, por problemas políticos, una de las casas gobernantes fue aplastada por sus rivales políticos, pasando de 7 gobernantes a solo 6. La casa noble había caído en desgracia y solamente quedaban la hija heredera como cabeza de familia. Y la trama del juego consistiría en que esta chica debería quedarse con cualquiera de los objetivos de conquista para así volver a revivir la misma casa que en alguna oportunidad fue destruida. La pareja pasaría por varias dificultades. Eventualmente la chica se convertiría en la sacerdotisa del árbol sagrado, el cual se convertiría en el jefe final y amenazaría con destruir a toda la república. No obstante, gracias a nuestros héroes pueden derrotar al Last Boss. Erradican a este parásito de la tierra y en donde él estaba anteriormente siembran un brote, un tallo del mismo árbol Auro para que él vuelva a crecer en la tierra y le otorgue una nueva época, una nueva historia a esta república. Esos serían los hechos principales. Entonces, el trabajo de Leon consistiría en asistir a la academia y, como personaje de fondo, apoyaría a esta protagonista en su romance y en cualquier otro problema que ocurriera, moviendo hilos desde atrás, trabajando desde bambalinas para que el camino sea pavimentado y el mundo nuevamente sea salvado. El plan empezaría una vez comenzaran las clases, pero antes, Leon finalmente había llegado al puerto de esta república. Había transcurrido un largo pero relativamente corto viaje desde el reino hasta este lugar. Entonces, lo primero que hizo fue dirigirse hacia la embajada para notificar sobre su llegada. Ellos le colaborarían con la vivienda, con la inscripción, con la matrícula y cualquier otro problema que pudiera surgir en su estancia. No obstante, Leon y la pareja de idiotas, los pollitos multicolores, son otra historia. Mientras a Leo se le asignó una pequeña casa decente, modesta, para que él pudiera vivir como conde, al resto, junto a la santa, se le asignó una especie de mansión hermosa, bonita, con pocos sirvientes, no querían mimarlos tanto. Sintió ligeramente la discriminación, pero la verdad de hecho estaba feliz con esta decisión, porque de lo contrario, si todos vivieran en el mismo lugar, le sería un dolor de cabeza increíble tener que cuidar a esos idiotas. Que eso sea trabajo de María, y ella tuvo que tolerarlo. De hecho, bastante de su tiempo con esos muchachos fue doloroso. El primer día de clase llegaron tarde porque su mente está en Narnia. Son tan inútiles que cuando se levantaron pensaban de que ya iban a encontrar su uniforme planchado junto a un sirviente que los ayudaría a vestirse. Y todavía se quejan por el hecho de que no encontraron a nadie que les colabore, ni les cocine, ni les lave la ropa, ni tampoco que les cepille los dientes. Básicamente inútiles completos. Y María seguía regañándolos, lanzándoles putazos para ver si podían afinar. Pero no, al final de cuentas ese martirio quedó allá. Leon era feliz.
Ahora, saltemos un momento a la academia en donde ellos iban a estudiar. Resulta que ese mismo día, cuando Leon y los princesos llegaron a arrimar al país, Noelle y uno de sus vecinos, un buen amigo de parte de ella, fueron citados a la academia para darles una misión. Sería su trabajo cuidar a los chicos que vienen del extranjero, enseñarles más o menos cómo sería la academia, las normas, las reglas, colaborarles en caso de que hubiera algún tipo de problema. Si se preguntan por qué ellos fueron elegidos, no es por el poder de la trama, sino que este país habla un idioma diferente y estos chicos afortunadamente sí podían hablar la misma lengua. Por eso sería su deber tratar de servir como un puente para que ellos pudieran comunicarse con los demás, aunque este trabajo quedaría relegado a segundo plano gracias a la habilidad de Luxon de traducirle la mayoría de las palabras que Leon no pudiera entender en su contexto. Y también él puso de su parte, estuvo estudiando en el viaje un poco acerca del idioma de este mundo, practicó y dio su mejor esfuerzo. Por eso la comunicación nunca fue ningún problema en este lugar. De hecho, fue una excusa para poder acercarse más a la protagonista. Al caso, luego de recibir la misión por parte de sus profesores, podemos conocer un poco más de las circunstancias y la personalidad de Noelle. Al salir de la sala de profesores y caminar por los pasillos, se encuentra con una persona bastante desagradable desde su punto de vista, la villana principal de esta historia, una de las hijas de las familias de nobles más poderosas del reino, de hecho, la que comandaba la presidencia de entre todas las demás. Su nombre era Louis, sería como la Angélica pero del primer videojuego. Esta mujer era malvada, perversa, abusiva, o por lo menos eso era lo que se aparentaba. A Louis le encantaba fastidiar y matonear a Noelle. De hecho, por desgracia para ella, cuando estaba a punto de subir las escaleras, ella estaba bajando y se encontraron en esa intersección. Y como siempre, se tendría que armar la trifulca, la pelea. Louis bajaría las escaleras mientras en voz alta se burla de Noelle. Atrás estaría su séquito de lambeculos y ella empezaría a decir: ¿pero qué hace esta mujer en las vacaciones en este lugar? ¿Acaso hiciste algo mal o golpeaste a alguien? Ya te van a expulsar, eso sería la mejor noticia que tendría. Intercambian insultos, se tratan mal. Incluso a Louis le agarra la coleta de caballo que Noelle tiene al costado de su cabeza y se la jala mientras le dice: eres una increíble molestia. Pero miren esto, su relación, aunque era tan mala, ella jamás utilizó su posición de noble para aplastarla completamente. Simplemente deseaba molestarla, verla sufrir. No la odiaba, solamente quería atormentarla. Y una de las cosas maravillosas de Noelle es que ella no se dejaba montarla. Su actitud era más como la de una pandillera buena gente educada. Había fuerza en sus palabras, no le tenía miedo a las intimidaciones de Louis. Ella siempre permanecía firme, aunque le jalaran el cabello ni siquiera se notaba ni hacía una expresión de dolor. La desafiaba, la miraba a los ojos y le decía: ¿qué? ¿Tienes algún problema, perra? El perra sobra, nunca lo dijo, pero sí fue con una actitud firme devolviendo los insultos. Finalmente se termina la pelea y Louis se abre del parche. El compañero de Noelle estaba cagado del susto y al mismo tiempo impresionado, porque vio cómo su amiga se enfrentaba a una de las personas más peligrosas del reino. Pero aún así no tenía miedo. No obstante, decía que si seguía con ese valor tan absurdo, eventualmente encontraría su fin. De pronto hallarían su cuerpo mutilado en pedacitos en el río o algo por el estilo. Después de esta confrontación llega la segunda parte y ahora le pertenecería a uno de los miembros de conquista del juego original. No recuerdo muy bien su nombre, no me pidan que me memorice los muchachos terceros multicolores. Esta vez era como el Greg del otro mundo, un sujeto pelirrojo, hermoso, bonito, hijo de una de las 6 casas nobles, la cual le había atraído mucho la atención Noelle y tenía una actitud bastante tóxica. Aparentemente, desde los acontecimientos del año pasado, él empezó siendo bien, siendo chévere, un buen amigo, alguien agradable, pero después su actitud lentamente se hizo más posesiva, más agresiva, como si quisiera a esta chica bajo cualquiera de los medios, y sus celos estallaban por cualquier tipo de acción. Esta vez el compañero de Noelle, que era su vecino y también encargado de cuidar a los chicos extranjeros, por el mero hecho de estar al lado de ella, él se había enojado, se había emputado y fue a reclamarle. Decía: ¿por qué me estás siendo infiel si yo soy tu novio? Y ella le dice: oiga, usted está pasado, usted está loco, ¿no? Ya le he dicho cientos de veces que yo no soy su novia, aléjese, parce. Pero como el otro es un niño mimado de cuna alta que piensa que siempre va a obtener lo que quiera, pues sigue insistiendo y recurría a métodos poco éticos para tratar de conquistarla. Se nota que nunca le habían dicho que no. Es más, Noelle estaba empezando a sentir un poco de miedo por parte de ese servidor.
Cortemos la escena y vamos nuevamente a la habitación de Leon. Él estaba hablando con su amigo confiable Luxon y necesitaba reunir información, compilar lo máximo posible, que él pudiera averiguar quién era la protagonista y dónde estaba, en qué curso, todo lo que fuera necesario y también cosas relacionadas a su entorno. Lastimosamente no tenían ilustraciones o imágenes de cómo se vería la princesa en cuestión. Después de todo, dentro del juego original jamás se vio su rostro, por eso no se podía entender exactamente quién era. Y Luxiton, cual vil esclavo, aceptó el pedido, empezó a desplegar sus drones y a tratar de obtener la mayor información posible esa noche. Por desgracia, él tuvo que decirle a la mañana siguiente: maestro, tengo malas noticias, no pude confirmar exactamente quién es la protagonista según sus descripciones, porque buscando los nombres que María recuerda, encontré a 2 candidatos que encajan en esa descripción. Aparentemente, la protagonista tenía una hermana gemela. Compartían nombre y linaje. Es más, una de estas ya estaba saliendo con uno de los objetos de conquista, el chico de cabello azul que le decían, bueno, ni siquiera me pregunten cuáles eran sus apodos. Le decían el azulejo precavido, un sujeto ahí todo raro, todo X, que supuestamente, según los términos y la programación del juego, era el más fácil de todos. Ese que te podía decir sí a todo, por si las cosas iban mal y necesitabas a alguien que te ayude. Si ya estaban saliendo, entonces Leo concluyó: listo, entonces esa china, la que está ya con un romance, es la protagonista. Y luego Luxon le dice: pero tenemos otro problema, la otra mujer está siendo matoneada por la villana de esta historia. Entonces ahí sí no sabría, maestro, quién es exactamente quién. Tendría que María darnos una confirmación. Pero María también estaba en inmunda porque ella no recordaba muy bien todos los acontecimientos de este juego. Pues nada, teníamos que seguir con esa historia. La escuela no se iba a hacer sola. Leon se arregló y se fue para la ceremonia de ingreso. Los princesos llegaron tarde. Como lo dije anteriormente, eran unos inútiles completos. Ni siquiera tenían lista su ropa, ni siquiera habían desayunado y estaban en la inmunda. Finalmente, cuando Leon llegó a ese lugar, estuvo en la ceremonia y se dirigió a la sala de profesores para informar sobre su ingreso, pudo conocerla. Una heroína con una apariencia de Gal, bastante linda, muy educada, pero cuyas palabras y tonos demostraban fuerza, voluntad y alma. Leon, cuando la vio, dijo: ¡wow! ¡Qué mujer! Pero inmediatamente después de presentarse, como que su situación sentimental tuvo que ponerse en freno duro, porque cuando ella dijo su apellido, se percató de que esta era una de las posibles candidatas a la protagonista de la historia. Aunque con solo este hecho la situación se había complicado bastante. El plan de Leon era no relacionarse con ella, no intervenir mucho en la historia, simplemente ser el personaje de fondo. Pero ahora esta sería la persona encargada de cuidarlo, de protegerlo de los problemas que podríamos encontrar en la escuela. Sería buen lugar para obtener información y saber si era la protagonista o no, pero esto podría seguramente cambiar de forma dramática los acontecimientos que ocurrirían. Tuvieron que esperar como en el pasillo como 1 hora mientras llegaban los otros chicos, y finalmente, cuando todos estaban reunidos, empezaría el tour y la reunión por la escuela para que ellos pudieran conocer los lugares. Finalmente los separaron por 2 grupos y esto fue lo que ocurrió. Leon y Brad se quedarían en la clase y el resto sería repartido de forma aleatoria por las demás. Brad es el de cabello morado, el narcisista que cree que él es el más hermoso de todo el grupo y casualmente el que más ama a María. Y bueno, las clases transcurrían. De hecho, Leon decía de que este instituto lo recordaba más como si fuera la escuela preparatoria de su vida anterior. La anterior escuela era más bien como una universidad, con aulas grandes y en donde los chicos podían desplazarse a sus clases sin ningún problema. Y en este lugar era más como una arquitectura de colegio japonés. Todas las clases en un aula, separados por cada una de ellas. Los uniformes eran muy similares a los del colegio, lo cual le trajo bastante nostalgia a Leon. Pero antes de empezar su plan de camuflarse en los entornos y empezar a vigilar la situación desde lejos, Noelle era quien principalmente lo buscaba. Le rompía el hielo, como si tienes algún problema con las demás personas, si tu comunicación no es ningún inconveniente, si necesitas ayuda con las clases, cosas por el estilo. Y Leon pues no podía negarse a esa amabilidad, decidió aceptarla, conversar con ella, hablar de una forma muy tranquila. Y él decía de que conversar con esa persona era bastante agradable, su actitud era bonita, decía las cosas de frente, se notaba su sinceridad y mientras discutían se divertía. Noelle le comenta que casualmente ella no tiene muchos amigos en esta institución, principalmente por 2 nobles muy molestos. Uno era Louise, la hija de la familia principal que gobernaba este país. Ella la odiaba mucho y cada vez que una persona se acercaba a hablar con ella y trataba de hacerse su amiga, la misma las destruía socialmente, las aplastaba, haciendo de que no tuviera muchas personas que se le rodearan. Y si un hombre
hombre trataba de cortejar con ella, llegaba el otro sujeto, el de cabello rojo, y los espantaba, incluso algunos los amenazaba de muerte, haciendo de que la pobre no pudiera relacionarse con casi nadie, y aprovechó esta oportunidad este payaso para tratar de crear relaciones con nobles de otro reino, más bien no por interés político ni económico, sino porque quería amigos, eso era todo. La historia conmovió un poquito el corazoncito de Leon, así que no ofreció mucha resistencia al tratar de relacionarse con ella. Es más, de vez en cuando lo coqueteaba y le decía, en este momento estoy buscando novio. Pero no lo decía como para casar a Leon, sino como para molestar. La verdad no soy muy fácil, solamente lo digo, es para molestar un rato, para reír. Ese fue el fin del primer día, y más o menos el resto de la semana sería de la misma forma. Luxon trataría de recopilar información acerca de su contexto. Leon disfrutaría verdaderamente el hecho de estar en esta escuela. Es más, él amaría más este lugar que su propio hogar, que su propia casa, porque la cultura en este sitio es completamente diferente. No se sentía humillado ni oprimido. Llegó un momento en el que iba caminando al lado de Noelle y le dice, ¿extrañas tu hogar? Y él dice, sí, la verdad lo extraño bastante. Me gustaría volver a mi casa lo más pronto posible. Tengo un par... Él no le dijo nunca a Noelle que tenía prometidas, esto es importante. Pero decía de que tenía personas importantes con las que quisiera ir a tomar té y departir un poco de tiempo. Justo cuando ese deseo de volver rápido a su hogar empezó a nacer en su corazón, de repente ocurrió una escena bastante graciosa. Una mujer salió de la sala de profesores con grandes cantidades de papeles, tenía que llevarlos a otro lugar. Entonces a ella, al ver que se estaba esforzando tanto, Leon sintió su obligación como caballero y decirle, oye, disculpa, ¿te colaboro con eso? Esta chica dudó, se sorprendió y con una gran sonrisa, pero al mismo tiempo tímida, le dice, ¿no sería mucha molestia? Él dijo, no te preocupes, soy bastante fuerte. Agarró la mitad de los papeles y empezó a llevársela. Chica, con sus grandes ojos abiertos, dijo, muchas gracias. Se nota que las personas del reino son más caballerosas, civilizadas, son muy educadas. Y Leon se detuvo en seco, como que perdió el equilibrio, pero no por el papel ni por el peso, sino por otra cosa. Volteó mirando, sorprendido a la chica, y ella se preocupó, disculpa, está muy pesado. Y él, no, es que solo que nunca antes me habían agradecido. Y aquí empezó a meditar la situación. El reino estaba plagado de mujeres víboras, malvadas, oscuras, podridas desde el fondo de su corazón, con muchos sirvientes exclusivos. De hecho, si esta situación se presentara en el otro lugar, ellas le exigirían a Leon de que llevara el papeleo y le estarían ordenando con fuerza. Pero aquí era todo lo contrario. De hecho, las mujeres y los hombres eran muy igualitarios, al punto de que los hombres no veían esa necesidad de comportarse bien con las mujeres. Por eso solían tratarlas como un igual, y cuando uno de estos chicos decidía apoyarlas, ayudarlas, presentar esas buenas actitudes que tenía, estas se sorprendían porque los suyos no lo hacían, y Leon nunca había recibido elogios por lo mismo. Y finalmente pensó, espera, en este lugar no hay discriminación tan dura, tampoco me van a tratar mal, ni nada por el estilo. Y luego de darse esa revelación asombrosa, sonrió y dijo, creo que me quiero quedar en este lugar. En el transcurso de la semana, Brad, el de cabello morado, que se cree muy bonito, estaba brillando. Traía mucho la atención. Las chicas del instituto se morían por él. Era muy guapo, era muy hermoso y querían pues acercarse lo máximo posible. Brad hablaba muy bien el idioma, entonces no tenía problemas de comunicación. Esta situación disgustó bastante a uno de los hijos, a uno de los familiares de las principales familias nobles del reino. Una persona realmente malvada, oscura, podrida hasta el tuétano de sus huesos. Se llamaba Pierre. Este bastardo tiene la reputación de ser una gonorrea. De hecho, él atormenta a los estudiantes que se encuentran de bajo rango, inferior a los nobles bajos o a las personas que ni siquiera eran nobles, a los plebeyos. Cuidaba bajo la protección tanto de su emblema de mano como el de su familia. Por eso la mayoría de las personas no solía oponerse a él. Y el muchacho los golpeaba de formas horribles. Los colgaba de un árbol boca abajo y luego con un bate empezaba a golpearlos hasta que quedaban al borde de la muerte. Costillas rotas, grandes y feos hematomas, huesos destrozados. Básicamente estarían a solamente un básico de morir. Y este bastardo ya había puesto su mira en los extranjeros. Como este país se creía la puta madre, el más fuerte del mundo, miraba a los demás como si fueran tercermundistas. Así que aunque fueran nobles de otro reino, pues aún así los miraban mal. Y de hecho esta era una práctica muy común en la república. Atormentar a los nobles y causar graves problemas para ver si formaban una guerra y mirar si el rival se animaba a invadirlos y así ganarles. Antes de que Pierre
pudiera apuntar a estas personas, tendría que deshacerse de sus cuidadores. Entonces primero apuntó hacia la otra persona que tendría que cuidarlos, el amigo de Noel, creo que su nombre era Jen. Esa persona pues era el blanco más fácil. Una tarde, de repente, cuando él estaba saliendo solo del colegio, un grupo de matones lo arrinconó, se lo llevó al oscurito. Después empezaron a golpearlo como Dios manda. Lo colgaron de un árbol y empezaron a darle una paliza olímpica. Leon, al enterarse de este hecho rápidamente, Luxon, después de informarlo, fue corriendo hacia la dirección. De hecho, empezaba a llevar una relación con Jen. Hablaban frecuentemente, lo acompañaba a su hogar, le resolvía las dudas, tenía cierto tipo de cariño con él. Ahora el sujeto estaba inconsciente en el piso, estaba inconsciente en el lugar, llevado por una camilla, mientras se disculpaba con la pobre perrita que estaba en su casa esperándolo para que él la alimentara. Una perrita bastante vieja, comparte el mismo nombre que la protagonista, Noelle, y bueno, la historia es un poquito triste referente a esa perrita. Pero es precisamente en ese momento en el que la semilla del odio de Leon empieza a germinar en contra de ese bastardo. Aunque no quería mover ahora sus fichas, porque eso sería trabajo de la protagonista junto a su objetivo de conquista. Aparentemente ese muchacho era una especie de jefe necesario para derrotar, para que la relación de la mujer, para la relación de la protagonista junto a su objetivo de conquista se fortaleciera y finalmente pusieran votos de amor entre ellos. Pero eso será historia de otro momento. Lo que vendrá en el siguiente capítulo es algo un poco impresionante. Sería el momento decisivo en el que Luxon traiciona a Leon y se alía con esa mierda de persona. Le robaría tanto la aeronave Einhard, que era con la que él se estaba desplazando, y también la armadura Arrogance. Ahora Leon tendría que buscar la manera de derrotar a este jefe solamente con las cosas que estaba a su disposición. Pero como te dije, mi hermano, eso será historia para otro momento. Si te gustó el video, dale like, me gusta y comparte. Sé que no ha sido la historia más impresionante que podríamos decir, pero bueno, si vamos a relatar todos los acontecimientos, pues estos interludios de paz tienen que ser mencionados. Y nada más, familia, te deseo feliz noche, descansa y adiós.